Y es un gusto tener en los estudios a Diego Sanjurjo. Él tiene 32 años. A los 9 se fue de Uruguay con sus padres. A los 19 años de Perú, donde vivió entre los 9 y los 18, 19 años, se fue a Europa, concretamente a Alemania. Estudió en Baviera, luego estudió en España y su experticia tiene la particularidad de ser el tema de la seguridad, la política de armas, de drogas. Y es un gusto tener esta mañana, tenerlo aquí en los estudios y empezar a conversar con él. Bienvenido, Diego, un gusto recibirte. Muchas gracias, Ana. Diego, evidentemente este es el tema que desde el año 2009 está ubicado como el de mayor preocupación para los uruguayos, el problema de seguridad. Ha habido mucha discusión, mucho debate, muchas leyes, muchas acciones, pero el delito no ha disminuido. ¿Es así? Es así, tal cual. Yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestro enfoque en Uruguay, me parece. Nos enfocamos muchas veces en los homicidios, hablamos siempre de homicidios, porque los datos más concretos que tenemos son de los homicidios, pero en realidad los homicidios son la punta del iceberg. Y son más bien, creo yo, la consecuencia de un aumento mucho mayor, mucho más gradual, pero mucho más longevo en el tiempo, del crimen contra la propiedad, que vendría a ser los hurtos, las rapiñas, los robos de autos. Todos ese tipo de delitos han aumentado como un 1700% en 20 años. Desde los años 90 para acá, las rapiñas, los hurtos han aumentado de manera mucho más drástica, gradual, pero mucho más drástica, y han llevado también a que crezca la delincuencia, a que crezcan los mercados ilegales, de las drogas, de robo y venta de partes de autos, por ejemplo. Y eso lleva también de alguna manera a los homicidios. Es decir, los homicidios que tenemos, los ajustes de cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Son la consecuencia de un mercado de narcóticos que se ha agrandado con el tiempo. Y bueno, esa es la consecuencia de un mayor grado de delincuencia y criminalidad, pero en otro ámbito, que no es el homicidio. Y eso se combate de manera distinta. Te interrumpo por lo siguiente. Tú decías el delito contra la propiedad. Recuerdo, porque yo te contaba como periodista que cubría Palacio Legislativo, cuando en el Uruguay, en el año 95 finalmente, después de muchos años de discusión, se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana. Para que la gente se haga una idea, el presidente de esa comisión era el diputado fallecido Díaz Maynard, lo integraba el diputado que ya no está en política, Washington Abdala, la que ahora es senadora, Daisy Tourné. Es decir, había mucha gente trabajando y se consideraba que esa iba a ser una ley central, fundamental, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y había críticas en el sentido de decir, ojo que con esta ley se cuida más la propiedad que a las personas. Y eso genera todo un debate, desde la academia, desde el sistema político. Y ahora tú decís, ojo que el problema central que tenemos es la incapacidad de combatir este delito, que es el delito a la propiedad, que ha crecido 1700%. Y que lleva a esto otro, el homicidio. Es un poco así. Sí, a ver, yo creo que hemos pasado en Uruguay, como en América Latina y en el mundo, por distintas fases en las cuales hemos probado políticas con distintas filosofías detrás, y hasta ahora, por desgracia, en Uruguay nos hemos chocado siempre contra la pared, ¿verdad? Hemos como ido aprendiendo de lo que hemos hecho y que no ha funcionado, claramente. Entonces tuvimos una época, que eran los 90, donde a lo mejor la seguridad todavía era muy incipiente, la criminalidad, no teníamos todavía la experiencia de todo el resto de América Latina, el miedo de que Uruguay se convierta en Brasil, en Centroamérica, que ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Probamos algunas políticas que yo creo que no estaban tan enfocadas como deberían estar. Y a partir de ahí tuvimos una nueva experiencia que fue probar, bueno, ¿qué pasa si bajamos la pobreza? ¿Qué pasa si repartimos mejor el dinero? ¿Cómo afecta eso el delito? ¿Verdad? Y bueno, lo que nos demuestran los datos, ya casi no es una opinión, sino que es un hecho, es que esas políticas, por más que fueron efectivas a la hora de reducir la pobreza, de repartir mejor los recursos que tenemos, a pesar de eso el delito siguió aumentando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que esta elección es interesante porque ahora vamos a tener gobiernos que tendrán que probar algo nuevo. Tendrán que tirar por otro lado y a ver si funciona. ¿Y qué es lo que hacen, en definitiva, también mirar otras experiencias que han sido exitosas? ¿Qué hacen otros países? En el Uruguay, cuando se combate el delito, hay cuestiones que en algún punto no se discuten, y es el tema de las garantías, de no detener al barrer, de tener lo que mejor funciona es la inteligencia, de tener de forma selectiva, de qué sirve una racia que nos detienen a todos y después no agarran a los que verdaderamente tienen que agarrar. Eso es un poco lo que ha primado, ¿no?
Yo creo que ahora estamos en un buen momento para probar algo nuevo, que sería, esta es mi opinión, ¿verdad? Pero si tenemos por un lado, hemos probado ya políticas que podríamos decir que iban sobre todo dirigidas a las causas del delito, ¿verdad? La pobreza, la marginalidad. Eso parece que no está funcionando. Y a la vez ya sabemos, porque lo hemos probado en Uruguay y en otras partes del mundo, que la mano dura entendida como concepto puro, es decir, subir las penas, ya ni hablar de la pena de muerte, etcétera, pero subir las penas, encarcelar, inhabilitar a lo bestia, digamos. No da resultado. Tampoco funciona, 11.000 presos. Exacto. Tenemos que probar un enfoque distinto. Lo que yo sugeriría es un enfoque multidimensional, pero multidimensional real, es decir, una respuesta al delito en donde la policía sea solamente una pata de esa respuesta. Necesitamos una policía, un servicio de inteligencia, como dijiste tú, mucho mejor del que tenemos, claramente, más efectivo, que atrape a los delincuentes, que ahora mismo no es capaz de hacer de manera fehaciente, pero que esté complementado por otros ministerios que den una respuesta conjunta. Es decir, eso en la práctica, ¿cómo se puede hacer? Teniendo instituciones en donde la policía trabaje en conjunto, sentados en la misma mesa, con el Ministerio de Vivienda, con el MIDES, con psicólogos, que logren dar una respuesta, por ejemplo, en cada barrio, ¿verdad? Una respuesta enfocada a los problemas que tiene el barrio, que van mucho más allá de la delincuencia. Claro. ¿Bien? Yo creo que por ahí ese debería ser el camino. Recuerdo que una vez que conversamos, vos me decías que bueno, vos estabas viviendo en Alemania, evidentemente tu perfil, tu estética, hizo que una vez la policía te parara en la calle. Y vos dijiste, y bueno, me pararon, ¿por qué me pararon? Y porque me pararon, porque de pronto me ven diferente a la gran mayoría de los alemanes. Pero eso es válido. Y vos dijiste, bueno, yo no me sentí violentado, me pararon correctamente, respetuosamente, me pidieron documentación y yo no me sentí violentado. Eso en el Uruguay no está bien visto, que te paren porque sí. Sí. A ver. Sí, a ver, capaz que la audiencia me empezará a odiar ahora. No, yo creo que aquí hay que no va a gustar esto que voy a decir, pero creo que hay que madurar un poco en nuestra perspectiva sobre la seguridad pública. Es decir, somos todos diferentes. La policía, para ser efectiva, tiene que ser capaz de discriminar. Y discriminar no en un sentido peyorativo, sino discriminar en el sentido de ver, bueno, por qué razones una persona puede ser más o menos sospechosa de cometer un delito. ¿Está bien? Y eso no necesariamente tiene que ver ni con la raza, ni con la condición socioeconómica, tiene que ver con factores que permiten que un policía discrimine a alguien de la misma manera que un profesor, por ejemplo, como yo, un docente, tengo que ser capaz de discriminar entre personas para saber, bueno, a quién necesita más ayuda y quién no. A partir de ahí, el policía tiene que comportarse de una manera que sea profesional, que sea respetuosa, sea quien sea con el que trate. A mí, como te digo, en Alemania, efectivamente, hay policías que dirigen su accionar, digamos, a encontrar a personas que pueden estar en Alemania de manera irregular, ¿verdad? Que no era mi caso. Están dedicados a eso y entonces te ven a vos que decís, este no es alemán, y exacto, te paran. Y sobre todo porque me escuchaban hablando, ¿no? Me escuchaban hablando en español. Claro. Si nosotros le pedimos al policía que no discrimine, lo que él haría sería ir de alemán en alemán y a lo mejor, bueno, uno de cada 100 agarra a un extranjero, ¿verdad? Más allá sobre si esa política sirve o no sirve, o si es buena idea o no, no interesa. El punto es que a mí sí me paraban de vez en cuando porque hablaba español, quizá porque no me veía como un alemán, como la mayoría de los alemanes a lo mejor, pero me daban un trato que era muy respetuoso y no me hacían sentir en ningún momento como que yo estaba siendo violentado. Ojo, yo también, capaz que yo me enfrento a esa situación con una perspectiva distinta a otros. Capaz que hay otras personas que el simple hecho de que la policía les hable a ellos y no a otro, ya les violenta. A mí no. Yo entiendo la lógica de la política y mientras que la persona me trata a mí de manera respetuosa y cordial, no tengo ningún problema. Y eso me pasó varias veces en Alemania, me pasó en España, me pasó en otros países del mundo también. Eso en Uruguay no se hace. Eso en Uruguay no se hace. Vos decís que podría ser una medida que se podría replantear. Que si vos ves una persona, si vos sos policía y ves una persona en una actitud sospechosa, antes que esa persona actúe, habría que respetuosamente pedirle documentación, preguntarle qué está haciendo ahí, no sé, algo así. Una medida que yo propuse en una columna del Observador, por ejemplo, hace poco, es una medida que ha funcionado en muchas partes del mundo, está probado que ha funcionado, que es una policía comunitaria, ¿verdad? Que eso es un tema que en Uruguay deberíamos también insistir mucho, una policía más cercana a la ciudadanía, que conozca el barrio, que conozca a las personas con las que trabaja, que conozca a los comerciantes, que hable con ellos. Claro. Eso es un tema. Pero más allá de eso, policías cuyo
cuyo patrullaje esté dirigido expresamente a encontrar a personas que portan armas ilegales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos violentos y de los homicidios los comete una porción de la población muy pequeña. Y es una población que suele estar armada y que porta armas ilegales, es decir, armas que no están registradas, ¿verdad? Que no están legalizadas, las porta en la calle. Bueno, ese debería ser un foco de nuestra policía, claro. O sea, esas personas no tienen ningún ni derecho ni ningún permiso para portar esas armas en la calle, y si las tienen, ya de por sí están cometiendo un delito, pero además es muy posible que las utilicen para un fin ulterior que sea mucho más grave, como matar a alguien, ¿verdad? Entonces, si tenemos policías que patrullan con ese fin, esas personas tienen que tener la capacidad, que ahí habría que cambiar el Código de Proceso Penal, ¿verdad? En el caso uruguayo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque está prohibido, como tú dijiste, está prohibido parar y registrar, ¿verdad? Registrar es cachear. Está prohibido registrar a una persona que no está cometiendo un delito o que no tenemos la sospecha de que ha cometido un delito recientemente. Entonces no se puede, a diferencia de otros países del mundo, no se puede parar a una persona y registrarla. Vos decís, ¿Perdón? en Alemania a vos te podrían haber parado e intentado registrar. Sí, creo que incluso alguna vez lo hicieron, que eso ya es más violento. Yo reconozco, por supuesto, que eso es más violento que te registren, ¿verdad? Pero el registro viene, por lo general, cuando una persona se niega a dar la identificación, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Eso en Uruguay no se puede hacer. Es ilegal parar a una persona y decirle, bueno, usted está armado, y si te dice no te quiero responder, bueno, ahí se terminó en realidad. No te tiene por qué responder. No te tiene por qué responder, no, y tampoco te debe registrar. Legalmente, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor suceda, pero legalmente no debería suceder. Entonces... Vos decís, una primera medida que podría ser importante es detectar las personas que circulan por el país armadas de forma ilegal. Si se las detecta, allí se podría avanzar. El tema es que, como te digo, si aceptamos esa medida, que como hay que cambiar el digo, código. Se hace en muchas partes y tiene resultados, suele tener resultados positivos, siempre que sea hecho de manera respetuosa. Tenemos que aceptar que la policía pueda discriminar entre personas. ¿Discriminar de qué forma? Bueno, por ejemplo, un policía que, hablando con un comerciante, le diga, bueno, el comerciante mismo en el barrio le diga, miren, esas personas que están ahí suelen estar armadas, esas personas de ahí suelen cometer problemas. La información puede ser veraz o no. Perfectamente puede ser una equivocación y perfectamente se cometen injusticias en el sentido de molestar a otra persona. Mientras sea respetuosa esa molestia, ¿verdad? Mientras se incorde a la persona, pero de manera respetuosa y profesional, que es posible, y a lo mejor se podría controlar con cámaras personales, es una opción muy efectiva incluso. Claro, que el policía tenga una cámara personal que quede registrado el procedimiento. Por ejemplo, que hubiese 4 o 5 personas patrullando en un mismo barrio, con ese fin, solamente esas 4 o 5 personas, cada una con una cámara, cada una entrenada para tratar con el ciudadano de manera respetuosa, ¿verdad? Y bueno, creo que así podemos limitar por lo menos los excesos, ¿verdad? De una policía que tenemos que todavía no tiene el nivel de entrenamiento que debería tener. Claro, esa experticia aún no la tiene la policía porque no se aplica. Habría que preparar policías para que pudieran hacer un procedimiento garantista, un procedimiento respetando los derechos de la persona a la que se le detiene para pedir documentación. ¿Crees que con la aplicación de este nuevo Código del Proceso Penal, porque bueno, es algo que ha insistido el ministro del Interior, dice, bueno, objetivamente, dice el ministro, yo lo escuché en una entrevista, dijo, bueno, objetivamente hay 1.400 presos menos a partir de la aplicación de este nuevo código? Yo creo que el nuevo Código de Proceso Penal tiene una parte muy importante, muy beneficiosa para el país, que es toda la modernización del sistema, ¿verdad? Teníamos un sistema que era casi medieval, que bueno, ahora tenemos un sistema mucho más moderno, mucho más dinámico. Esa parte es positiva. Ahora, no podemos estar constantemente en criticarlo todo o defenderlo todo. Es decir, claramente esa parte es positiva y creo que nadie está en contra de eso, pero a la vez el código justamente porque es más garantista, justamente porque apuesta por un sistema de penas alternativas a la prisión, ha terminado dando la sensación o al menos propagando el mensaje en el mundo delincuencial que incluso si uno es atrapado rapiñando, por ejemplo, o hurtando, si uno es atrapado, que ya es difícil en realidad, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. Incluso en esos casos es posible que uno, simplemente hablando con el juez, diciendo, sí, es verdad, yo lo hice, no lo voy a volver a hacer, esa misma tarde vaya de vuelta a su casa y pueda continuar robando como hacía antes. Entonces, ese es un mensaje muy peligroso que claramente se ha propagado.
por muchos lugares, ¿verdad? Pero eso no significa que no se puedan hacer cambios. Claro, para mejorar. Para mejorarlo, sí, claramente, porque además hay un problema que tenemos que es, intentamos de alguna manera apostar por penas alternativas sin haberlas creado. Es decir, confundimos el instrumento con el resultado. Pensamos que, bueno, ahora que no mandamos a la gente a prisión, ya está. No está. Es decir, deberíamos haber creado primero sistemas de tratamiento de adicciones, por ejemplo, ¿verdad? Sistemas de penas alternativas eficaces, capaces de incorporar a toda una población que ya no va a ir a la cárcel. Eso no lo hicimos. Por eso estamos constantemente dando libertad vigilada, estamos constantemente mandando personas a la calle y que luego tienen que ir a firmar a la comisaría. Y eso no es una sanción. Ni rehabilita ni castiga a nadie. Y sobre todo tiene un problema muy grande que creo que estamos ya hace tiempo sufriendo, que es daña la legitimidad del sistema judicial. Y eso es muy peligroso, porque esa legitimidad es la que nos permite seguir las leyes, es la que hace que un ciudadano común, incluso más uno que no ha recibido a lo mejor una transmisión de valores efectiva en su casa y en el sistema educativo, realmente siga las leyes. Es eso, es la legitimidad que tiene el sistema judicial. En la medida que lo va perdiendo porque creemos que realmente no es capaz de asegurarnos nuestro día a día, es muy peligroso. La última 30 segundos. ¿Militares participando en seguridad pública, sí o no? Yo creo que no, pero no por las razones que se suelen esgrimir en Uruguay. Es decir, yo personalmente no tengo ningún problema con la institución militar en sí. La actual no tiene nada que ver con la que teníamos hace 40, 50 años. Son personas que hasta cierto punto están más preparadas que un ciudadano común para responder al delito. Sin embargo, me parece que sería mucho más provechoso para el país continuar con más efectivos policiales. Claro. Simplemente porque tener una nueva institución al cargo de la seguridad causa problemas de coordinación, causa problemas también de darle un presupuesto a una institución para que haga militar eso. Que deberíamos transformar de manera muy profunda. Claro. Y que en la medida en que nosotros le demos una responsabilidad nueva y le demos un presupuesto nuevo, ya no va a ser posible quitárselo en el futuro. Entonces, creo que no es el camino, pero no por las razones que suelen esgrimirse. Es decir, no necesariamente la inclusión de militares en tareas de seguridad pública tiene por qué terminar en desgracias como vemos en Brasil. Sí, claro. No es verdad, hay en muchos países donde hacen una tarea y la hacen de manera excelente. ¿Está bien? Pero creo que es bastante mejor idea continuar por el reforzamiento de la policía y solamente incluir al Ministerio del Interior.